¿Qué ondas? Vamos a continuar con esta lista de reproducción de nomenclatura. Y ahora vamos a pasar al otro tipo de ácidos. Ya vimos antes lo que son los hidrácidos. Ahora vamos a pasar cuando los ácidos vienen de un óxido, que se llaman oxiácidos. Esta es una nomenclatura que va a cambiar radicalmente su forma de nombrarse a comparación de todas las que hemos visto hasta el momento. Entonces hay que poner atención. Va a ser un video un poco más largo debido a esto. Pero bueno, sin más, vamos a ver eso. Y bueno, ¿qué son los oxiácidos? Oxiácidos. Los oxiácidos son el producto de mezclar agua con un óxido no metálico. ¿Okay? De los óxidos de los que están formados los no metales. Entonces, cuando esto pasa, cuando mezclo agua con un óxido no metálico, se va a formar un oxiácido. Entonces, los oxiácidos van a tener tanto hidrógenos como oxígenos. Así los vamos a reconocer de los hidrácidos, que eran el otro tipo de ácidos que habíamos visto. Entonces, van a tener hidrógenos, van a tener un elemento central, que aquí le vamos a poner no metal, pero luego vamos a ver que hay una que otra excepciones al respecto de esto. Y finalmente, oxígeno. Esta es la fórmula general de los oxiácidos. Y los oxiácidos pueden venir. El oxígeno va a estar trabajando con -2 y el hidrógeno con +1. Y vamos a cambiar de color para poner a las cosas que pueden cambiar de estado de oxidación. Entonces, el no metal es el que va a tener el alfa que nos va a interesar. Va a venir una cantidad que no sabemos cuánta es, pero lo vamos a poder ver de oxígenos, una cantidad de hidrógenos y una cantidad de veces del no metal, que casi siempre va a ser 1, pero no forzosamente va a ser 1. Entonces, ¿cómo vamos a calcular alfa? Alfa va a ser igual a 2 que multiplica a X, o sea, 2 por la cantidad de veces que aparece el oxígeno, menos Y, o sea, menos la cantidad de veces que aparece el hidrógeno. Y todo dividido entre Z, que es la cantidad de veces que aparece ese no metal central. ¿Va? Entonces, se calcula el alfa para poder dar los nombres. Entonces, explicando esto, vamos a ver cómo se van a nombrar, porque la manera de nombrarlos es un poco diferente en cada uno de ellos. Y también, antes de pasar directamente cómo se van a nombrar, vamos a ver unos prefijos especiales que se utilizan para los oxiácidos y cuándo no se van a utilizar y cuándo sí se van a utilizar. Entonces, borramos esto y seguimos. Bueno, entonces vamos a hablar de estos prefijos que tienen que ver con la cantidad de aguas que se utilizan para formar el oxiácido. ¿Ok? Entonces vamos a tener que cuando se utiliza una agua, el prefijo va a ser meta. Cuando se utilizan dos aguas, el prefijo va a ser piro. Y cuando se utilizan tres aguas, el prefijo va a ser orto. ¿Ok? De todas maneras, para esto, para poderlos visualizar, tenemos que entender que va a haber estados de oxidación pares y estados de oxidación impares. Entonces vamos a poner aquí cuando es par el estado de oxidación y cuando es impar el estado de oxidación. Estos son los alfas que estábamos calculando hasta el momento. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar un poco de color y vamos a poner. Cuando el estado de oxidación es par y se utilizó una sola agua para formarse, lo vamos a notar porque va a haber dos hidrógenos y una vez el no metal. Sin embargo, si se utilizó una sola agua en un estado de oxidación impar, va a haber un solo hidrógeno y una vez el no metal. ¿Okay? Cuando se utilizaron dos aguas y el estado de oxidación es par, vamos a ver dos hidrógenos, pero el no metal va a aparecer dos veces. Y debido a que aparece dos veces, es que a este pico hoy en día se le conoce mucho más por el prefijo di, que pico. Va a ser mucho más común utilizado el di y significa que tiene dos veces el no metal. Y cuando es impar, va a tener cuatro veces el hidrógeno y dos veces el no metal. O sea, el no metal dos veces. Y finalmente, cuando es orto, que se utilizan tres veces el agua, para un compuesto que sea de esta oxidación par, vamos a ver que va a tener cuatro hidrógenos y una vez el no metal. Y cuando es impar, va a tener tres hidrógenos y una vez el no metal. ¿Ok? Ahora, por último, aprovechando esto, vamos a poner aquí cuáles son los más comunes para qué tipo de no metales. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque cuando es lo más común,
lo más normal es que ya no lo digas, ¿ok? Cuando lo más común es que utilices una sola agua, si utilizaste una sola agua, solamente la vas a llamar ácido y no vas a utilizar el prefijo meta. Si lo más común es que utilices 3 aguas, lo más común es que solamente utilices 3 aguas y no vas a utilizar el prefijo orto. Entonces, solo voy a nombrar a los 4 compuestos, más bien 4 elementos no metálicos que utilizan 3 aguas de su forma común. Que estos son el boro, el fósforo, el arsénico y finalmente el antimonio. Estos 4, de la forma más común que los vamos a ver, es en forma orto, o sea, con sus 3 hidrógenos, porque todos estos utilizan estados de oxidación impares, y entonces van a tener 3 hidrógenos y cuando aparecen ellos con sus 3 hidrógenos, no les vamos a decir orto, fosfórico o lo que sea. Simplemente vamos a decir fosfórico, ¿ok? Para todos los otros, su estado de oxidación es el meta, el más común. ¿Y estos cuáles son todos estos? Van a ser todos los halógenos, que los halógenos van a ser impares. Y el otro impar es el nitrógeno, que si se fijan es de la misma familia que el fósforo, el arsénico y el antimonio, pero trabaja de una manera diferente con un solo hidrógeno de su forma más común y también es impar. ¿Okay? Y los demás todos son pares, entonces van a utilizar 2 hidrógenos de su forma común y estos son la familia del oxígeno y la familia del carbono, que es una familia muy pequeña que solamente tiene al carbono y al silicio como miembros. Pero bueno, entonces estos son los prefijos, esto es lo que se va a utilizar. En los ejemplos vamos a estar utilizando únicamente los más comunes y entonces lo más común es que no vayamos a utilizar esto. Pero ya sabemos que si de repente vemos un halógeno formando un oxiácido con 3 hidrógenos, significa que utilizó 3 aguas y le vamos a tener que poner el prefijo orto antes de nombrar ese oxiácido. Entonces, borramos esto, vamos a dar las 4 grandes excepciones, o más bien, los 4 oxiácidos más comunes que no son de no metal, con su nombre tradicional, que es el nombre más utilizado de ellos, y ya después empezamos con las reglas de cada una de las nomenclaturas. Bueno, entonces, dijimos que son 4 excepciones que son muy utilizadas y por eso es importante que los conozcamos bien. Va a haber más oxiácidos que se forman con metales, pero estos son los 4 principales y por eso va a ser tan importante. Ok, entonces vamos a ponerlos aquí y vamos a empezar con uno de los que más vamos a utilizar en este canal, que es ¿va? Si se fijan, quedamos que los hidrógenos y los oxígenos tienen un estado de oxidación fijo, entonces menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, por 4 más nos dan 8 cargas negativas, el hidrógeno solamente tiene una positiva, entonces el manganeso aquí va a estar trabajando con más 7. Y se va a llamar ácido permangánico. Mangánico. Ahí me tragué una G. Mangánico. ¿Ok? Ácido permangánico. Es muy utilizado. Entonces es importante que lo sepamos. Y el manganeso está trabajando con estado de oxidación de más 7. Hablando del mismo manganeso, vamos a poner su otro oxiácido que forma, que la única diferencia, si se fijan en la forma de escribirlo, es que trae 2 hidrógenos, por lo cual significa que esto está trabajando con más 6. Y se va a llamar ácido mangánico. ¿Ok? Y ahora vamos a los del cromo, que es el otro elemento, el otro metal que utiliza este tipo de ácidos. Del cromo va a haber 2 muy comunes. Uno va a ser este. Si se fijan, la misma fórmula o la misma forma, el mismo formato que el ácido mangánico, pero con cromo, y se va a llamar ácido crómico. Y finalmente tenemos que también es, junto con el permangánico, el más utilizado de todos,
que si se fijan, está utilizando una de las formas raras que vimos justamente en el tramo anterior, que sería piro, ¿no? Este se le llama entonces ácido pirocrómico, pero realmente es conocido como ácido dicrómico. Como les mencionaba, ya se utiliza más la palabra di que piro. ¿Está mal que digamos pirocrómico? No, pero la gente lo conoce como ácido dicrómico, debido a este 2, ¿va? Hasta lo voy a poner, esta palabra di la tenemos que mencionar porque no es su forma normal, pero aparte es debido a este 2 que aparece aquí. ¿Ok? Entonces, estas fueron las excepciones. Vamos ahora sí a mostrar cómo se van a nombrar todos los diferentes ácidos con sus tres diferentes nomenclaturas. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo que es la nomenclatura clásica. Sin embargo, es muy importante que nos quedemos de acuerdo con qué estados de oxidación trabaja cada elemento. Y los voy a apuntar todos y les voy a decir los estados de oxidación. ¿Ok? Entonces, los elementos que forman estos oxiácidos, que ya son los no metales, van a ser el boro que trabaja con más 3, el carbono que trabaja con más 2 y más 4, el silicio que trabaja únicamente con más 4, es un 4. Después vamos a tener al nitrógeno y toda su familia que está compuesta por el fósforo, el arsénico y el antimonio. Y todos van a trabajar con más 3 y más 5. ¿Ok? No me importa que, por ejemplo, el nitrógeno en la tabla periódica diga más estados de oxidación. Para oxiácidos va a ser más 3 y más 5. Después, me voy a saltar al oxígeno, pero su familia, que son el azufre, el selenio y el telurio, todos van a trabajar con más, déjenme borro esta línea que apareció aquí, con más 2, más 4 y más 6. ¿Ok? Entonces, todos azufre, selenio y telurio. El oxígeno no, porque el oxígeno forma parte de todos los oxiácidos, pero en la parte negativa. Y finalmente, el flúor tampoco lo voy a escribir porque el flúor no se puede oxidar, entonces no puede formar un oxiácido. Pero todo lo que es el cloro, el bromo, el yodo y hasta el astato van a trabajar con más 1, más 3, más 5 y más 7. Todas esas opciones para todos esos elementos, ¿va? Estos todos forman del mismo elemento, de los mismos estados de oxidación, mismos estados de oxidación y mismos estados de oxidación. Si se fijan, van por familias. La única diferencia es que el silicio no trabaja con ese más 2 que también el carbono puede tomar. Entonces, voy a borrar rápidamente el pizarrón porque me urgía decirles esto antes de empezar a nombrar a los distintos oxiácidos. Y bueno, como ejemplo vamos a estar usando este oxiácido que es un oxiácido muy muy utilizado y vamos a primero calcular su alfa. Entonces recordemos, alfa sería el estado de oxidación de este elemento que se encuentra en el centro, que en este caso es el azufre, y va a ser, alfa va a ser igual a 2 por la cantidad de veces que aparece el oxígeno, que es 4, menos la cantidad de veces que aparece el hidrógeno, que son 2, entre la cantidad de veces que aparece el azufre, que va a ser 1. ¿Ok? Entonces, 2 por 4, 8, menos 2 dan 6, entre 1, 6. Entonces, el alfa es igual a 6. Si recordamos el azufre, se los acabo de decir, trabaja con más 2, más 4 y más 6. Entonces, significa que aquí tenemos tres opciones. Tenemos hipooso, tenemos oso y ico. ¿Ok? Este sería para el estado de oxidación 2, este sería para el estado de oxidación 4 y este para 6. Nosotros estamos en 6 debido a alfa, terminación ico. Ya que encontramos el estado de oxidación con el que trabajamos, el nombre es siempre la misma fórmula. Vamos a poner la palabra ácido, el prefijo, que recuerden que para el azufre es sulfur, es el único de los no metales que entra en esta categoría, sulfur, y terminación ico. Ácido sulfúrico. Este sería el nombre de este oxiácido. Espero haya quedado claro por qué. Vamos a pasar a la nomenclatura stock, que está un poco más rara. Bueno, en nomenclatura stock tenemos que calcular esto y por eso lo dejé ahí.
Pero recuerden que lo único que me importa es el estado de oxidación. Entonces, vamos a volver a usar la palabra ácido. ¿Por qué? Porque son ácidos. Entonces es importante decirlo. Recordemos que los ácidos son peligrosos. Es importante que a la persona a la que le decimos lo que estamos trabajando o con lo que estamos trabajando sepa que es un ácido. Ahora, este es ácido, pero en nomenclatura stock para este tipo de ácidos especialmente nos van a decir la cantidad de oxígenos. Y lo van a decir como si fuera nomenclatura sistemática. Entonces van a decir tetra, porque son 4 oxígenos, oxo, simbolizando el oxígeno, ¿ok? Tetraoxo. Y después me van a decir sulfúrico. Pero esta terminación ico, y la voy a poner con otro color todavía para que quede claro esto, es siempre. Esa terminación ico es porque la regla me dice que es ácido tetraoxosulfúrico, no porque su estado de oxidación sea 1. Utilizan una terminación de clásica, pero no usando la regla de clásica. Y utilizan unas partes de nomenclatura sistemática como tetra, pero solamente para los oxígenos. Y después me van a decir el estado de oxidación. Números romanos, 6. ¿Ok? Ácido tetraoxosulfúrico 6. Tetra porque tiene 4 oxígenos. Sulfúrico siempre terminación ico, no importa su estado de oxidación. Y entre paréntesis, el estado de oxidación. Más complicada, lo más común es utilizar nomenclatura clásica. Y ahora vamos a ver una aún más complicada, que es la sistemática. Bueno, en nomenclatura sistemática, la cosa se pone mucho más rara. Primero, no existe la palabra ácido, ya lo habíamos mencionado, por eso en los hidrácidos no se utiliza nunca la nomenclatura sistemática. Y aquí lo ideal es no utilizar la nomenclatura sistemática, pero igual que en peróxidos, si existen sus reglas, entonces las vamos a mencionar. Pero los oxiácidos, la verdad, menciónenlos en nomenclatura stock o clásica. Pero bueno, ¿cómo se nombra en nomenclatura sistemática? Vamos a empezar por la cantidad de oxígenos. Tetra oxo. ¿Ok? Esto es igual que en nomenclatura stock. Luego vamos a decir sulf, pero le vamos a poner la terminación ato. En el siguiente video va a quedar un poco más claro por qué es ato, pero de nuevo voy a volver a poner un color diferente. Voy a subrayar aquí el ato y les voy a poner que es siempre. Siempre va a ser la terminación ato. No tiene que ver con el estado de oxidación, es siempre terminación ato. Entonces tetraoxosulfato, solamente porque son 4 oxígenos y viene el azufre. ¿Ok? Luego deciden tomar partes de nomenclatura stock y poner entre paréntesis su estado de oxidación en número romano. Entonces tetraoxosulfato 6. ¿Y cómo nos mencionan que es ácido? Nos van a decir de hidrógeno. Este de hidrógeno nos está diciendo que es un ácido. ¿Ok? Tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Así se nombra en nomenclatura stock. No es ideal nombrarlo de esta manera. De hecho, yo recomiendo nomenclatura clásica para los oxiácidos. Pero este es su nombre. Ok, entonces vamos a poner 2 ejemplos para acabar con el video. Bueno, ya sabemos la recomendación. Vean los 2 oxiácidos que estoy presentándoles. Pónganle sus nombres, mínimo en la nomenclatura que ustedes encuentren como mejor. Y ya que lo resolvamos, pueden comparar sus resultados con lo que obtuvimos aquí. Entonces ahorita pausa y ya después ven el resultado. ¿Ok? Vamos a empezar con este. Vamos a calcular primero los alfas. Ya sabemos que el alfa es el estado de oxidación que trae aquí, por ejemplo, el cloro. Y alfa en este caso va a ser igual a 2 por 4 porque viene 4 veces el oxígeno, menos 1 porque viene una sola vez el hidrógeno, entre 1. Entonces este va a ser un alfa de 7. Si se fijan, 2 por 4 son 8, menos 1 son 7, y como viene una vez, ese es el alfa que tenemos. El cloro, si lo recuerdan, se los mencioné, trabaja con 1, 3, 5 y 7, por lo cual tiene 4 opciones. Hipo, oso, que sería para el estado de oxidación 1, la terminación no más oso para el estado de oxidación 2, la terminación ico para el estado de oxidación, este no es 2, perdón, es un 3, es la segunda, pero es un 3, aquí es para el estado de oxidación 5, la terminación ico, y per
con la terminación ico para el estado de oxidación 7. En este caso, este es el que nos concierne, este es el estado de oxidación que nosotros vimos que tenía. Entonces, esto en nomenclatura clásica, que es la más importante, repito, se llama ácido perclórico. En nomenclatura stock, entonces le vamos a llamar ácido. De nuevo, la palabra ácido es importante que aparezca, pero se va a llamar tetra porque tiene 4 oxígenos, tetraoxo, clórico. Si se fijan, ya no puse el per porque siempre es nomás ico. Y entre paréntesis, un 7 romano. ¿Ok? Y en nomenclatura sistemática esto se va a llamar tetraoxo, clorato, siempre terminación ato, porque es una nomenclatura sistemática, con el número entre paréntesis 7, diciéndonos que es el 7 el que está utilizando de hidrógeno. Ok, cambiamos de color y vamos a contestar el otro. Para el fósforo, lo voy a hacer aquí a la derecha. El alfa, que recordemos que el alfa va a ser el del fósforo, va a ser 2, porque siempre es 2, por 4, porque es la cantidad de veces que aparece el oxígeno, menos 3, porque es la cantidad de veces que aparece el hidrógeno, entre 1, porque aparece una sola vez el fósforo. Esto me va a dar 2 por 4 son 8, menos 3 son 5. ¿Ok? Si recordamos, el fósforo trabaja con 3 y 5. Entonces, dos opciones. Terminación oso para el estado de oxidación 3 y terminación ico para el estado de oxidación 5, que es el que nos concierne en este ácido específicamente. Entonces vamos a poner sus nombres y los voy a poner aquí abajo de los del cloro, pero sabemos que los de verde son los del fósforo, ¿ok? Entonces se va a llamar ácido fosfórico o se va a llamar ácido tetra por 4 oxígenos, oxo fosfórico y entre paréntesis el 5 romano. O finalmente, en la nomenclatura rara, que es la sistemática, le vamos a poner tetraoxo fosfato, terminación ato siempre, 5 por el estado de oxidación de hidrógeno. ¿Okay? Si se fijan, hay una cosa que se rompe aparte en la nomenclatura sistemática. No nos dicen cuántos hidrógenos, siempre ponen de hidrógeno. Y esto es porque como nos están diciendo estado de oxidación y nos están diciendo cantidad de oxígenos, la cantidad de hidrógenos los puedes calcular tú solamente haciéndole a la cantidad de oxígenos por 2 menos el estado de oxidación y lo que te falte son los hidrógenos. Y por eso es que no te lo ponen. Pero está bastante rara la manera de nombrarlo sistemático. La importante es la clásica. Hasta aquí llegamos con el video. Espero haya quedado claro. Entiendo que se empiezan a complicar los temas. Todavía faltan 2 videos más de nomenclatura. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Lights fade, slow as the curtain calls. We gave it everything we had. Hearts are pounding, standing tall. Memories made, we can't be sad.